Buenas tardes, un saludo para todos mis estudiantes de cuarto año del Colegio Madre Emilia. Con ustedes su profesor Nelson Benítez. Estoy aquí para explicarles un ejercicio de lanzamiento de proyectil o movimiento parabólico. Cabe destacar que este contenido para cuarto A fue explicado en clases. En 2 ocasiones tuvieron hasta repaso. Cuarto B no tuvo la misma oportunidad. Sin embargo, van a poder repetir este video las veces que ustedes quieran y van a poder ver los detalles para así resolver la guía de ejercicios que se les va a asignar. Así que bueno, aquí tienen el problema. Lo voy a leer. Se lanza un proyectil con una velocidad de 61 metros sobre segundo y un ángulo de 60 grados sobre la horizontal. Calcular. Letra A, ¿cuánto vale la componente vertical de la velocidad inicial? Letra B, ¿cuánto vale la componente horizontal de la velocidad inicial? Letra E, ¿cuál es la velocidad vertical al cabo de 2 segundos? Letra D, ¿cuánto vale la velocidad horizontal al cabo de 2 segundos? Letra E, ¿cuál es la magnitud de la velocidad al cabo de 2 segundos? Letra F, ¿en qué instante el proyectil alcanza el punto más alto de su trayectoria? Letra G, ¿cuál es el alcance del proyectil? Letra H, ¿cuál es la velocidad del proyectil al llegar al suelo? Como pueden ver aquí en la parte inferior de la imagen, tenemos una gráfica, la cual voy a explicar de manera detallada, paso a paso, para que todos podamos comprender tanto la teoría que se dio como la práctica que la estamos viendo ahorita en este video. Ok, como podemos ver, tenemos allí un ejercicio de lanzamiento de proyectil. Tenemos que se lanza un proyectil, lo voy a colocar aquí, desde este punto de referencia que vamos a tomar en este primer cuadrante del sistema de coordenadas cartesianas para poder graficar nuestro movimiento. Porque estamos hablando de un movimiento en 2 dimensiones. 2 dimensiones, que serían en este caso X y Y. Entonces, se dispara el proyectil, ¿sí? Lo vamos a graficar de forma vectorial. Ahí tenemos el vector velocidad inicial, que fue el vector que nos va a señalar la velocidad de lanzamiento. Ahora, ¿qué ocurre? Esa velocidad, como podemos ver, tiene 2 proyecciones. Una proyección sobre el eje X y una proyección sobre el eje Y. Si nosotros vimos funciones y vimos gráficas en matemáticas y en tercer año también repasamos el tema de vectores, entonces debemos estar entendiendo lo que se está explicando ahorita. Entonces, vamos a tener una componente que viene siendo otro vector que va a surgir aquí en el eje horizontal, que va a ser la velocidad inicial en X, que va a ser nuestra componente horizontal de la velocidad, que corresponde a la segunda pregunta que nos están haciendo. También tenemos otra proyección, que es la proyección vertical. La tenemos acá, que es la velocidad inicial en Y. Ahí tenemos las 2 primeras preguntas de forma gráfica. Si nos damos cuenta, es como cuando pateamos un balón de fútbol, o cuando se batea un jonrón, o cuando se dispara un cohete, un misil desde un eje horizontal, desde el piso. ¿Qué va a pasar? En este caso es el disparo de un misil, desde de un proyectil. Entonces va a formar esta figura que estamos viendo, que se está formando acá. Esa figura es una parábola. Una parábola hacia abajo. ¿Sí? O tenemos cóncava o tenemos convexa. ¿Sí? Cóncava hacia arriba, convexa hacia abajo. Entonces, en este caso, en física, se nos está formando una parábola. Si seguimos viendo las preguntas,
debemos ver qué pasa con este movimiento. Este movimiento lo vamos a graficar para que lo vean. Se va a producir así, se va a generar así. Si nos damos cuenta, la flechita que estoy colocando aquí y la flechita que estoy colocando acá abajo no son del mismo tamaño. ¿Por qué ocurre? Que cuando por lógica el misil o la pelota o lo que se esté lanzando va subiendo, su velocidad horizontal va a disminuir más rápido que la velocidad vertical. ¿Qué ocurre cuando llegamos al punto máximo o al punto intermedio? Tomando en cuenta que sea totalmente simétrico la figura que se está formando de la parábola. Este va a ser el punto máximo, es decir, la altura máxima. En esa altura máxima hay unas características. ¿Qué va a ocurrir? Que este lanzamiento se va a ir reduciendo hasta llegar a este punto donde la velocidad es igual a 0. En el punto más alto es como un breve instante que se ve como que se va a detener la partícula, ya eso lo he explicado en clase, y luego comienza a descender y se está formando el otro movimiento. Aquí vemos, si lo vemos, que ya lo vimos en el primer momento, vemos un movimiento, lanzamiento vertical hacia arriba y vemos caída libre. Ahí tenemos que darnos cuenta de los signos de la gravedad y todo eso que ya nosotros vimos en clase. ¿Qué otra cosa podemos darnos cuenta y podemos observar en el ejercicio? Bueno, que tenemos el alcance. Cuando hablamos de alcance, estamos hablando del movimiento horizontal. Lo vamos a llamar X. X, ese alcance máximo. Ahora, ya estamos describiendo todo el movimiento. Si nos damos cuenta, el proyectil es lanzado hasta llegar al suelo. A esto lo vamos a llamar aquí, con respecto al tiempo de vuelo. Pero aquí en la altura máxima también tenemos un tiempo máximo. Entonces, si nosotros relacionamos el tiempo máximo con el tiempo de vuelo y este lanzamiento es totalmente simétrico, simetría que tiene las dos partes iguales, entonces el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces el tiempo máximo. Ya aquí estamos ya deduciendo y desglosando algunas fórmulas que nos van a servir para contestar nuestro problema. Entonces, ahora vamos a contestar cada una de las preguntas y vamos a hacer una explicación aparte sobre esto que vemos acá. Se nos está formando aquí un teorema de Pitágoras. Aquí como tenemos un ángulo de inclinación, entonces ahora vamos a utilizar las relaciones trigonométricas de triángulos rectángulos que se nos está formando aquí. Entonces, fácilmente, para no extender tanto el video, tenemos que la velocidad inicial en X va a ser igual, porque estamos hablando del cateto adyacente, a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y si vemos, la velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces, como ya tenemos los valores, ya sabemos cuánto vale la velocidad inicial, que dijimos que vale 61 metros sobre segundo por el coseno del ángulo que nos están dando, un ángulo de 60 grados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la calculadora científica para multiplicar 61 por el coseno de 60. Y eso nos va a dar un resultado de 30.05, 30,5, mejor dicho, metros sobre segundo. Esa va a ser la pregunta número 2. Iniciamos con la pregunta número 2. Ahora vamos con la pregunta número 1. 61 metros sobre segundo por el seno de 60 grados. Eso nos va a resultar 52,82 metros sobre segundo. Ya tenemos aquí las dos primeras preguntas. Ahora vamos a la tercera pregunta. La pregunta número 3, o la letra C,
nos está pidiendo que calculemos cuál es la velocidad vertical al cabo de 2 segundos. ¿Cómo calculamos la velocidad vertical? Bueno, vamos al tema que vimos en el primer momento sobre lanzamiento de proyectil. La velocidad vertical viene dada por la siguiente ecuación. Velocidad vertical va a ser igual a el componente de la velocidad inicial en Y, porque estamos hablando de esta componente, más obviamente un elemento que no se puede olvidar es la gravedad por el tiempo. El tiempo que ya nos está dando la pregunta. Entonces, ¿cómo quedaríamos? Bueno, la componente de la velocidad inicial ya la tenemos acá. 52,82 metros sobre segundo. Más la gravedad, que es igual a, vamos a utilizar 10 metros sobre segundo para redondear. 10 metros sobre segundo cuadrado por 2 segundos. Y eso, la velocidad vertical nos va a resultar 32,82 metros sobre segundo. Ahora vamos con la velocidad horizontal. Pregunta número 4. La velocidad horizontal, tenemos que hacer un break para interpretar qué ocurre aquí. En el eje horizontal, ¿qué va a suceder? La velocidad va a ser constante. Si va a ser constante, es la misma en toda su trayectoria. Por tanto, la velocidad en X va a ser la misma velocidad de la componente por deducción. Y nos quedaría 30,5 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante en todo su movimiento. Ahora vamos con la pregunta número 5. O letra E, que dice cuál es la magnitud de la velocidad al cabo de 2 segundos. Entonces, cuando hablamos de magnitud, hablamos de módulo. Tenemos que usar la fórmula que ya hemos visto en otras ocasiones. Velocidad inicial en X al cuadrado más la velocidad inicial en Y al cuadrado. Velocidad en X, velocidad en Y. Entonces, la magnitud de la velocidad nos va a dar igual a 30,5 metros sobre segundos al cuadrado más 32,82 metros sobre segundos al cuadrado, y eso nos va a dar igual. Ustedes calculen esto para que lo ejerciten. 44,8 metros sobre segundo. Esa es la magnitud de la velocidad. Letra F o pregunta número 6. ¿Qué nos queda? ¿En qué instante el proyectil alcanza el punto más alto de su trayectoria? Nos están pidiendo el tiempo máximo. El tiempo máximo viene dado por la siguiente ecuación. Menos la velocidad inicial en Y entre la gravedad. ¿Cuánto nos queda el ejercicio? Tiempo máximo va a ser igual a menos la componente de la velocidad inicial, que ya la tenemos acá arriba, que nos dio 52,82 metros sobre segundo, entre 10 metros sobre segundos al cuadrado, por, eliminamos metro con metro, segundo con un segundo, y que nos está quedando que el tiempo máximo va a ser igual a 5,28 segundos. Ese es el tiempo en la altura máxima, el tiempo que se tardó el proyectil de ir desde este punto hasta este punto. Si ya nos están quedando pocas preguntas, el ejercicio es un poquitico largo, pero aquí se puede explicar todas las ecuaciones y todos los aspectos que debemos usar. Entonces, ejercicio, pregunta número 7 o G. El alcance. La ecuación que nosotros ya sabemos, la primera que aprendimos sobre movimiento,
pero aquí cambia porque tenemos componentes por el tiempo de vuelo, que es el tiempo total, el tiempo que recorrió la partícula en toda su trayectoria. Entonces sería 30,5 metros sobre segundo por el tiempo de vuelo, que lo podemos deducir desde acá, desde el tiempo máximo, que sería tiempo de vuelo igual a 2 veces el tiempo máximo. Entonces el tiempo de vuelo sería multiplicar 2 por 5,28 segundos. Y eso nos quedaría tiempo de vuelo igual a 10,56 segundos. O sea, lo vamos a sustituir acá, 10,56 segundos. Entonces, ¿qué nos estaría quedando? Segundo con segundo se cancelan y nos queda que va a ser igual el alcance a 322,20 metros. Y nos queda la última pregunta que nos están pidiendo, pero se los voy a dejar hasta acá para no seguir cargando tanto el ejercicio, para que ustedes puedan utilizar esto para hacer la guía de ejercicio.